Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. De ustedes que se han dado cita en este precioso lugar. Para aquellos que nos sintonizan a través de la pantalla, también les damos la bienvenida y queremos decirles que estamos gozando en un lugar precioso. Estamos transmitiendo desde Baja California, al norte de México, cerquita de la frontera de Estados Unidos, en una localidad que se llama La Rumorosa. Aquí estamos reunidos en un campamento en medio de la montaña con pinos. Precioso el lugar. Es un campamento de la Iglesia Apostólica que nos han prestado amablemente para podernos reunir aquí. Y estamos muy felices de darles a ustedes también la bienvenida. Pero sobre todo ya le hemos dado la bienvenida a Cristo, a su Espíritu Santo, a los santos ángeles. Y ahora vamos a permitir que sea Dios quien nos hable a través de su palabra. Les invito a abrir el santo libro de Dios, el libro inspirado por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Comenzando con el versículo 1 en adelante, nos dice el Evangelio: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta predicción del Señor Jesús impresionó tremendamente a sus discípulos. Para ellos, los edificios del templo eran su orgullo nacional. Ese templo que por más de 40 años había estado en construcción, no tenía mucho tiempo que se acababa de construir. Es más, fue Herodes el Grande el que terminó la construcción. Para el pueblo judío, el templo era el centro de su vida. Era la razón de ser de su nación. Era el propósito para el cual Dios los había escogido. Y el templo era algo tan sagrado porque en él estaba la presencia del Dios Altísimo. Sin embargo, el primer templo que construyó el rey Salomón había sido destruido por los ejércitos de los babilonios. Después de 70 años de estar en cautiverio, regresaron a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén había sido destruida completamente hasta los cimientos. Es más, en el lugar donde había estado el hermoso templo de Jerusalén, ahora se araba el campo y se cultivaba en la tierra, porque no había quedado nada. Con mucho trabajo y esfuerzo, el pueblo de Israel que regresó del cautiverio, y eran solamente de cada 10 que se fueron, uno regresó, un remanente. Era pequeño el grupo que volvió, y con mucho esfuerzo reconstruyeron primero los muros de la ciudad, el templo y finalmente las viviendas donde ellos habitaron. Ese segundo templo que no tenía la gloria del primero, porque no era tan hermoso, el primero estaba todo recubierto de oro por dentro y todo recubierto de mármol por fuera. Este otro templo era más sencillo. Algunos lloraron de verlo,
comparado de los viejitos que habían ido al cautiverio y se acordaban todavía 70 años más tarde de la hermosura de aquel primer templo. Al ver el segundo dijeron: qué tristeza, no es igual que el primero, no es igual. Sin embargo, la gloria del Señor descendió sobre ese templo, y cuando vieron esa luz que entraba dentro del templo, la presencia de Dios, lloraron de alegría de ver que otra vez tenía morada el Dios Altísimo en medio de su pueblo. Sin embargo, las cosas que vinieron fueron muy tristes. Ese templo fue desecrado. Después de los babilonios, los medopersas fueron los que dieron la orden para restaurar y edificar Jerusalén, como estudiamos en la lección de escuela sabática este trimestre. El decreto que fue dado por Artajerjes de reedificar y reconstruir Jerusalén. Ese segundo templo que se construyó con mucha oración y con mucha lucha, porque con una mano edificaban y con la otra se defendían de sus enemigos. Les tomó 7 semanas de años, 49 años reconstruirlo, y según la profecía de Daniel capítulo 9 se reconstruyó en tiempos peligrosos. Allí mismo donde estudiamos en nuestra lección de escuela sabática, Daniel 9, 24, pasarán 7 semanas y se reconstruirá el muro y la ciudad en tiempos angustiosos. Les costó mucho la reconstrucción del templo. Sin embargo, los que siguieron de los medos y persas, el próximo imperio mundial, los griegos, desecraron el templo. Vino un hombre descendiente del Seleuco, de los Seleucidas. Ustedes recordarán que en la profecía los griegos, Alejandro Magno, el imperio que él estableció, se dividió en 4 partes, como decía la profecía de Daniel 7, las 4 cabezas del leopardo. Uno fue Ptolomeo en el sur, el otro fue Casandro en el norte, el otro fue Lisímaco en el oeste, y entonces en el este y en el oeste fue Seleuco. Un descendiente de Seleuco que se llamó Antíoco desecró el templo. Desecrarlo significa que lo profanó. En el altar de Jehová, donde se ofrecían los sacrificios para el Dios vivo, Antíoco mandó a ofrecer un puerco, un cerdo. Era como una rebeldía contra Dios y contra el santuario. Colocó imágenes de dioses falsos en el templo y adoraban a los dioses falsos dentro del templo de Jehová. Después de la época de los griegos vinieron los romanos, y justamente el rey Herodes mandó a reconstruir el templo. Lo hizo hacer más grande de lo que era antes, le volvió a poner mármol como tenía antes, aunque no oro, pero sí mármol. Solamente en el lugar santísimo estaba recubierto de oro por dentro, pero eso nadie lo veía porque nadie entraba sino el sumo sacerdote. De todos modos, le pusieron escalinatas de mármol, le pusieron columnas de mármol al templo y le pusieron una cúpula dorada encima. Para el judío, mirar ese templo arriba del monte de Sión era su orgullo nacional. Y ahora el Señor Jesús les dice a los discípulos: todo esto que ustedes ven va a ser destruido. No va a quedar piedra sobre piedra. Lo mismo se encuentra registrado en San Marcos en el capítulo 13. Mateo 24 y Marcos 13 registran el mismo sermón que dio Jesús sobre el monte de las olivas, que es el que vamos a estudiar en esta hora. En San Marcos capítulo 13 dice el versículo 1 y 2, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos,
Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Noten que aquí se nota todavía más el orgullo de uno de sus discípulos que le dijo, mira, Señor, qué piedras, qué mármoles tan bonitos. Mira qué edificios tan imponentes. Y Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto sorprendió tremendamente a los discípulos. Y para ellos la destrucción del templo era prácticamente el fin del mundo, porque para que esos edificios tan grandes, lo más grande que había en todo el cercano oriente, no quedara piedra sobre piedra, tenía que ser una catástrofe gigantesca. Y en la mente de ellos creyeron que eso era el fin del mundo, la destrucción del templo. Por eso se acercaron y le preguntaron en el versículo 3, se sentó Jesús en el monte de los olivos frente al templo. Yo he tenido la oportunidad de estar muchas veces en Jerusalén. Es más, este sábado que estamos aquí en La Rumorosa, hubiéramos estado en Jerusalén porque habíamos planeado un viaje para ir a las tierras bíblicas, pero pues hace unos 2-3 meses atrás, como estaba la cosa muy fea con la guerra allá, decidimos mejor postergar ese viaje cuando haya otra vez un poco más de paz y no ir a arriesgar, porque siempre nos acompañan muchos hermanos, llevamos por lo menos 50, 100 hermanos que van con nosotros a esos viajes. Así que lo postergamos, pero hoy, este sábado, íbamos a estar justamente en Jerusalén. Íbamos a estar allá y vamos a tener la escuela sabática en el jardín del huerto donde el Señor Jesús fue enterrado. Y al pie del Monte Calvario vamos a tener la Santa Cena esta mañana. Y vamos a despedir el sábado, esta tarde, en el Monte de las Olivas, justamente lo que estamos leyendo en este momento. Cuando usted baja del templo, hoy en día no hay un templo en ese lugar porque las palabras de Cristo se cumplieron. No quedó piedra sobre piedra, fue destruido. ¿Saben lo que hay en el lugar donde estaba el antiguo templo? Hay una mezquita musulmana. Es más, no es una mezquita, son 2 mezquitas. El templo era tan grande y los edificios tan gigantescos que hoy en día los musulmanes en lo que se conoce como la emplanada del templo, porque literalmente eso era una montaña, se llamaba el monte de Sión, pero los judíos cortaron la montaña, el rey Herodes fue el que hizo eso. Mandó a cortar la montaña completamente y entonces hizo 3 veces más grandes los edificios del templo. Es más, el templo que había hecho Zorobabel quedó adentro del otro edificio que él mandó a construir. Lo construyó arriba de ese templo que había hecho Zorobabel después del retorno del cautiverio. Y todo eso que él amplió y le hizo la emplanada, puso edificios para los sacerdotes, puso distintos edificios. Hoy en día los árabes tienen una mezquita que está a un lado de esa emplanada y se llama la mezquita del Aqsa. Y al otro lado está la famosa mezquita del Domo de la Roca. Ese monte es muy sagrado para los judíos y para los árabes. Ustedes saben que los árabes son descendientes de Ismael, el hijo de Abraham. Y los judíos son descendientes de Isaac, el otro hijo de Abraham. O sea que literalmente tanto los árabes como los judíos descienden de Abraham. Y ambos tienen a Abraham por padre, pero no se pueden ver el uno al otro. Bueno, esa historia es vieja porque desde el momento en que nació Isaac comenzó la pelea entre los 2 hermanos. Ustedes se acuerdan que finalmente Abraham tuvo que echar de su casa a Ismael con su madre Agar por las luchas y las peleas que se dieron en el hogar y el celo de las 2 madres, ¿verdad? Porque Sara con todo el derecho defendía a su hijo, pero el más grande que le llevaba 5 años, Ismael, lo maltrataba mucho al niño
que había nacido. Y cuando el niñito todavía no estaba destetado, todavía estaba bebiendo de su madre, cuando el hermano casi lo mata. Y entonces la madre se enojó tanto que tuvieron que echar a Agar y al niño, que le llevaba 5 años, ya tendría como unos 10 años entonces, y fue echado de la casa. Bueno, no les voy a contar esa historia, solo les estoy mostrando por qué para los árabes ese monte es tan sagrado también, porque fue el monte donde Dios llamó a Abraham. Solo que entre los árabes, la historia que nosotros leemos en la Biblia, que dice que Dios que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac su hijo, en el Corán, el libro de los árabes, dice que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Ismael, no a Isaac. Ellos lo tienen diferente a la historia, como que fue con el padre de todos los árabes que iba a ofrecer a Abraham sobre el altar. Y como ellos creen que eso fue así, que en esa roca que está encima de esa emplanada iba Abraham a sacrificar a su hijo Ismael, y también dicen que desde ese lugar ascendió el profeta de los musulmanes al cielo, que se llama Mahoma o Mohammed. Así que para ellos ese monte es sagrado, y ahí tienen 2 mezquitas, no una, sino 2 mezquitas. Los judíos quisieran tener su templo allí, pero como están los árabes metidos, hay problemas. Y por eso hay tantos problemas en Israel. Algunos dicen que no va a terminar hasta que los judíos finalmente tengan esa parte de la ciudad de Jerusalén. Imagínense que la ciudad de Jerusalén, en la misma ciudad viven juntos árabes y judíos. Hay una calle que los divide, una sola calle en el medio de Jerusalén. Y la ciudad vieja, que es la que está en medio de los muros, la ciudad vieja también está dividida. Está lo que le llaman el lado de los judíos, Jewish quarters, y entonces está el lado de los árabes. Y usted va por esa calle que divide y usted puede ver todavía los huecos en los edificios y en las piedras agujereadas de los cañones de la guerra de los 6 días cuando se pelearon, y fue cuando Israel rescató la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén desde el 67, cuando entró Israel a tomar posesión de la tierra, no les pertenecía, pero en la guerra de los 6 días recuperaron esa parte de Jerusalén. Solo que la emplanada del templo está en manos de los árabes y no en manos de los judíos. Es increíble. Bueno, todo esto tiene un significado, y nosotros esta semana vamos a aprender un poquito de lo que está pasando en Israel y de lo que va a suceder todavía, porque la ciudad de Jerusalén va a volver a caer, según la profecía. Pero no me voy a adelantar, eso lo vamos a ver. Son señales de lo que viene en el mundo. Ahora, Jesús les dijo, todo esto va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. Y miren la pregunta que le hacen los discípulos en el versículo 3. Sentándose en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ellos querían saber cuándo van a suceder estas cosas tan tremendas, que el templo va a ser destruido, que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué señal va a haber cuando estas cosas estén ya por suceder? En San Mateo, el capítulo 24, la pregunta tiene un poquito más de detalle, y es interesante cómo Dios permitió que no fuera un evangelio que se escribiera, sino que fueron 4 evangelios, porque cada uno aporta una partecita que el otro no escribió. San Mateo lo escribe de una manera, San Marcos lo escribe de otra, San Lucas lo escribe de otra, y San Juan aporta ideas que no están en los demás evangelios. No es que se contradicen, es la misma historia, pero usted sabe, nosotros podemos venir aquí
este fin de semana, y cuando ustedes se vayan de aquí, unos van a contar una cosa, otros van a contar otra, y otros van a contar otra cosa diferente, y ninguno va a estar diciendo mentira. Todos van a decir la verdad, pero a cada uno nos impresiona algo distinto, ¿verdad? Cuando termine este sermón, si yo me les acerco y les pregunto, a ver, ¿de qué prediqué? Uno me va a decir, predicó del templo de Jerusalén. Y otro me va a decir, predicó de los acontecimientos del fin. Y todo es cierto, pero a cada uno de nosotros nos impresiona algo diferente. Miren Mateo 24, cómo está redactada la pregunta que le hicieron al Señor Jesús. Versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de qué? De tu venida y del fin del mundo. Ahora la pregunta es más abarcante. En la de Marcos dice, ¿cuándo va a suceder estas cosas y qué señales habrá cuando estas cosas estén por acontecer? Pero San Mateo dice que le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En la mente de los discípulos, la destrucción de Jerusalén era el fin del mundo. Ellos pensaban, cuando venga la destrucción de Jerusalén, va a ser la venida de Cristo, va a ser el fin del mundo, porque Él les había dicho las cosas que iban a suceder antes de su venida. Y ellos dijeron, la ciudad de Jerusalén va a ser destruida. Ese es el fin del mundo, va a ser la venida del Señor Jesús. Ahora, en realidad, la destrucción de Jerusalén no fue el fin del mundo, ni fue la venida del Señor Jesús. Pero la pregunta de ellos es, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor Jesús, en su misericordia, les contestó las preguntas. Les contestó sobre las señales de la destrucción de Jerusalén, pero también les contestó la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y no les aclaró que la destrucción de Jerusalén no iba a ser el fin del mundo. Si les hubiera dicho, miren, la destrucción de Jerusalén va a suceder dentro de 40 años, porque eso fue cuando pasó. Y si les hubiera dicho, pero después de eso, van a pasar siglos hasta mi venida y el fin del mundo, los discípulos se hubieran desanimado de tal manera de que la venida de Cristo iba a pasar siglos todavía, que no hubieran tenido la fuerza y la inspiración para predicar el Evangelio al mundo entero. Ellos pensaban que la venida del Señor Jesús iba a ser en sus días. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? El Señor vendrá con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. El apóstol Pablo pensaba que él iba a estar entre los vivos, que la venida del Señor Jesús iba a ser en su época. Es más, cada generación de seguidores del Señor ha creído que la venida del Señor Jesús iba a ser en sus días. Y ese no es un engaño. Es la esperanza del corazón de todo cristiano. Y qué bueno. Ahora nosotros creemos que la venida del Señor está cercana a las mismas puertas. ¿Pero por qué creemos eso? Porque el Señor Jesús dejó algunas señales que se iban a cumplir. Pero yo quiero decirles que algunas de esas señales se cumplieron justo antes de la destrucción de Jerusalén. Y los apóstoles pensaron que esas señales eran ya de la venida del Señor Jesús. Por eso cuando usted lee algunas de las epístolas, por ejemplo, la epístola del apóstol San Juan, él dice, hijitos, ya es la última hora. La venida del Señor está a las puertas. Cuando ellos vieron algunas de las señales, pensaron que ya era la venida del Señor. Sin embargo, nosotros que vivimos casi 2000 años más tarde,
Sabemos que no fue aquella la venida del Señor, pero lo que está sucediendo hoy en día, tenemos la plena certeza que son los presagios del fin del mundo. ¿Y cómo lo sabemos? Esta semana vamos a aprender sobre esto. Y vamos a aprender que viene un tiempo de angustia para el pueblo de Dios, pero que en medio de ese tiempo de angustia Dios va a libertar a su pueblo. Viene la gran liberación, y en ese tiempo de angustia Dios va a ser nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro castillo, y podremos confiar en Él, porque Él verá a su pueblo salir victorioso. Por eso esta semana le hemos titulado Esperanza mía y castillo mío. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver cómo el Señor nos va a proteger en este tiempo de angustia que viene. Veamos un poquito entonces sobre esta profecía de San Mateo capítulo 24. La voy a leer primero y luego nos vamos a detener en algunas de las cosas que se menciona. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, esto tuvo un cumplimiento en aquella época, pero también se está cumpliendo hoy en día. Y esto de guerras y rumores de guerras no se aplica a la guerra ni en Vietnam, ni a la guerra en Corea, ni a la guerra aquí en Centroamérica, ni a la guerra en Europa, ni a las guerras en el Asia. Está hablando en el contexto de Jerusalén. Jesús dijo, esto va a ser destruido. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin. ¿Se sorprenden ustedes que hoy también haya guerras y rumores de guerras en Palestina? Acaba de terminar una guerra sangrienta. Palestina o Israel es un país bien pequeño. Es tan pequeñito que usted lo puede recorrer entero, darle la vuelta entera en un día. Así de pequeño es. Tiene 130 millas de largo, 200 kilómetros. Y la parte más ancha, porque es como un triángulo, ¿ok? Israel es como un triángulo, es delgadito arriba y se va ampliando abajo. Y luego otro triángulo hacia abajo, que es la península sinaítica. Pero ese es un desierto, ahí no vive nadie. En la península de Sinaí es otro triángulo, así que si usted pone un triángulo arriba, ese es Israel, y la punta del triángulo arriba termina en el Líbano. Y el Líbano es donde se celebró o se realizó esta terrible guerra. El Líbano, yo conocí el Líbano hace muchos años atrás, un país precioso. Es más, el Líbano era el país más avanzado de todo el Medio Oriente. Le llamaban la Suiza del Medio Oriente, porque era la zona bancaria. Grandes edificios, preciosos a la orilla del mar Mediterráneo. Montañas cubiertas de pinos, de cedros, preciosos. Hoy en día el Líbano es un desierto. La guerra lo ha terminado, los edificios están en ruina. La ciudad de Beirut es un campo de batalla. Da tristeza ver un país tan hermoso completamente destruido. Guerras. Y la guerra fue con Israel.
Ahora Israel dice que ellos se tienen que defender porque el Líbano lo atacó. Sin embargo, hace años que venimos escuchando, miren, la nación de Israel se levantó en 1967. ¿Algunos de ustedes se recuerdan de eso? Yo no era muy viejo para esa época, era un niño todavía. Sin embargo, me acuerdo de la guerra de la cual salió el Estado de Israel. La famosa guerra de los 6 días, así le llamaron porque duró 6 días. Y como resultado, ahí está el Estado de Israel. Fue en 1967 esa guerra. Del 67 al 2007, son 40 años. Esa nación tiene 39 años de existencia y ha tenido 18 guerras en 39 años. Nunca ha habido un momento de paz. Y lo peor es la guerra que tienen por dentro. Porque los árabes se explotan bombas, se ponen bombas en el cuerpo, se suben a un autobús y lo revientan matando a todos los judíos. Y se metan en un mall y revientan otra bomba. El año que menos bombas explotaron más de 60 bombas. El año que menos bombas explotaron, más de 60 bombas explotaron. En 39 años de existencia que tiene ese país, no ha habido un solo año de paz. Nunca. Y la guerra sigue. Se acabó la de Beirut, porque firmaron la paz. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Quién sabe? ¿Cuál va a ser el próximo país con que se van a pelear? ¿Egipto? ¿Jordania? Imagínense, es como un corderito rodeado de lobos Israel, porque todo a su alrededor tiene los árabes y ellos son los únicos ahí en el medio. Y todos los demás son 12 países árabes, 12 países árabes. Y los 12 odian a Israel. Es más, cuando nosotros visitamos esas tierras, si usted va a visitar Jordania, que es un país muy interesante para visitar también, Jordania está al otro lado del río Jordán y lleva el nombre del río Jordán. Lo comparten con Israel. Hay parte de la frontera donde lo único que divide Jordania de Israel es el río Jordán. De un lado es Jordania. Jordania es un país interesantísimo. Ahí son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Imagínense. Ahí está la fortaleza de los edomitas, Edom, la ciudad de Petra, la capital de los edomitas. No tengo el tiempo de contarles, pero es muy interesante. Pero cuando nosotros vamos a Jordania, si usted trae cualquier cosa que diga Israel, un recuerdito que usted compró en Jerusalén que diga Israel, si trae un libro de fotos, uno de esos libros bonitos donde traen todas las fotos de los lugares que usted visita y dice Israel, los jordanos se lo quitan y se lo queman. Ahí tienen un tremendo lugar donde queman todo lo que diga Israel, porque para ellos Israel no existe. Ellos no reconocen el Estado de Israel. Le llaman Palestina. Entonces usted tiene que tener cuidado si va a Israel y va a ir a visitar o Egipto o Jordania o Líbano o Damasco, que es Siria, los 4 países que rodean a Israel. No compre nada que diga Israel, porque se lo van a quemar, se lo van a quitar. Y son los países que los rodean. Entonces usted tiene que mirar el recuerdito, y los judíos quieren que diga Israel, porque ellos se sienten orgullosos de ser israelitas. Entonces todo lo que ellos venden dice Israel, recuerdo de Israel, Israel, Israel. La única manera, ahora ya le aprendimos. Si vamos a ir a Egipto, si vamos a ir a Jordania,
Vamos primero a esos países, terminamos en Israel y entonces de ahí agarramos el avión y nos vamos recto, salimos de Israel, porque si vamos a entrar a otro país tenemos problemas. Es más, los judíos no le sellan a usted el pasaporte si usted dice que va a ir a otro de los países, porque si ven los árabes que usted trae pasaporte de Israel y tiene el sello de Israel, no lo dejan entrar a un país árabe. Entonces los judíos vivos quieren el turismo, entonces no le sellan el pasaporte, le dan un papel que se lo ponen dentro del pasaporte y ahí le ponen su sello de entrada, y cuando va a salir del país le quitan el papelito de registro y entonces su pasaporte. Yo he estado un montón de veces en Israel, no tengo un solo sello para mostrar que he estado en Israel, porque no le sellan el pasaporte, porque entonces si usted va a Egipto o va a otro país y le ven el sello de Israel, no lo dejan entrar. Pero lo que pasa es que son fronteras. Entonces uno viene de Israel y va a entrar a Jordania, y ahí está la frontera, ahí está la línea, y uno llega. Y ellos saben que uno viene de Israel, porque ¿de dónde va a venir? Si viene en el autobús, pero no dejan entrar el autobús que viene de Israel. Entonces usted se tiene que parar, bajar todo del autobús, hasta sus maletas, todo, y entonces tiene que entrar caminando por lo que le llaman la tierra de nadie. Hay una franja allí donde ni pertenece a Israel ni pertenece a Jordania, es la tierra de nadie. Y usted viene caminando con sus maletas al hombro, así que si alguna vez le toca ir, pues no lleve mucho porque le toca cargarla. Y uno cruza por allí, es más o menos, pues no es largo, digamos como unas 2 cuadras más o menos. Y entonces ya llega al otro lado. ¿De dónde viene? Y ya le dicen a uno, no diga Israel. Ahora, ¿para qué preguntan? Si ya saben de dónde venimos, si venimos caminando y nos vieron desde que nos bajamos del autobús. Al otro lado nos está esperando otro autobús, que es el autobús árabe, ahora sí, ¿verdad? Y ese autobús entonces ya nos lleva a visitar allá, pero al pasar por la frontera, ¿de dónde vienen? Y usted tiene que decir, de Palestina. Porque si dice Israel, lo mira el jefe, el de la aduana, y le dice, eso no existe. Israel no existe. Eso está en la Biblia, pero hoy en día no hay ningún Estado de Israel, le dice el mismo guardia. Ese es el odio que se tienen, tan terrible. Ahora, volviendo a lo que estábamos leyendo, Jesús dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso nosotros lo aplicamos a todas las guerras, que a la Primera Guerra Mundial, que a la Segunda Guerra Mundial, que a la guerra de Corea, que a la guerra de Vietnam, que a la guerra de Centroamérica, de las guerrillas, que está bien, usted lo puede aplicar así, pero Jesús está hablando de Israel. La pregunta fue, ¿cuándo pasará esto, que Israel sea destruida? Y esto tuvo un cumplimiento, hermanos, en los días de Cristo, de los apóstoles, porque la ciudad de Jerusalén fue tomada y destruida por los romanos. Pero la pregunta fue, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Con esto en mente, ahora vamos a seguir leyendo y vayan pensando, no es solamente guerras del mundo, está hablando de lo que está pasando en Israel. Y nosotros somos testigos que las palabras del Señor Jesús se están cumpliendo. ¿Cómo sabía el Señor Jesús que Judea iba a existir todavía justo antes de su venida, si no existió por casi 2000 años? Yo solamente quiero que se pongan a pensar cuán interesante es lo que vamos a estar estudiando. Porque cuando el Señor Jesús dijo esas palabras, Israel existía, y existía Jerusalén, y existía Judea. Pero 40 años más tarde, la ciudad de Jerusalén fue destruida, según las palabras de Cristo, hasta que no quedó piedra sobre piedra. Los judíos fueron quitados de Israel y no quedó un solo judío, y lo pueden leer en el otro evangelio, ¿ok? Vamos a ir comparando los evangelios y ustedes van a ver qué interesante.
San Lucas ahora, San Lucas 21. San Lucas 21. Dice el versículo 21, vamos a leer desde el 20 en adelante. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en medio de Jerusalén váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra y sobre este pueblo. La tierra se refiere a la tierra de Palestina, de Israel, y este pueblo se refiere al pueblo judío. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora escuchen bien. Esas palabras de Cristo se cumplieron literalmente. La ciudad de Jerusalén fue rodeada de ejército. Fue la señal que Jesús les dejó a los discípulos. Cuando vean la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan porque su destrucción ha llegado. El que esté en la azotea no entre a su casa a recoger su capa. El que esté en el campo no se le ocurra volver a entrar a la ciudad de Jerusalén. Váyanse, el que esté en Judea, huya a los montes, váyanse, porque va a ser destruida Jerusalén. Son los días de retribución. Y los judíos, este pueblo, van a ser pasados a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso es exactamente lo que pasó cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 por el general Tito del ejército romano. Murió 1,5 millones de judíos, fueron pasados a espada. Literalmente lo que había dicho Cristo. Las espadas de los romanos mataron a tantos judíos, hermanos, que la sangre de los judíos corría por las calles de Jerusalén como corre el agua en un día de lluvia. Así corrían los ríos de sangre. ¿Ustedes saben lo que es pasar a filo de espada a 1,5 millones de personas? Mucho más que los que viven en todo Tijuana, completito. Y todos matarlos a filo de espada. Por eso dice Josefo, el historiador judío, que había ríos de sangre. Y los judíos cuando vieron que había llegado la destrucción, porque Jerusalén normalmente no tenía más que unos 200,000 habitantes. Para esa época era una ciudad muy grande, 200,000 habitantes. Pero como fue en época de Pascua, habían venido judíos de todas partes a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y había más de 1,5 millones de judíos. Y fueron muertos. Y todos los demás fueron mandados por todas las naciones. Y por casi 2000 años Jerusalén estuvo en manos de gentiles. No hubo nación de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta 1967, que volvió a estar en manos de los judíos. ¿Cómo sabía el Señor Jesús que justo antes de su venida otra vez la ciudad de Judea, la ciudad de Jerusalén y la nación iba a estar en manos de los judíos? ¿Cómo sabía? Solamente Dios conoce el fin desde el principio, porque estas son señales para el tiempo del fin. Y una de las señales más grandes que nosotros tenemos es que otra vez Jerusalén está en manos de los judíos. Y esto tenía que suceder antes de que Jesús pudiera venir a esta tierra, porque esta profecía se va a volver a cumplir. Y usted dice, ¿pero cómo? Escuchen, nomás les voy a leer
2 o 3 citas bien impresionantes. Conflicto de los siglos, página 24. Conflicto de los siglos, página 24, dice así. Jesús les respondió: de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo, revestido de gloria, para ocupar el trono de un imperio universal, para castigar a los judíos impenitentes y para libertar a la nación del yugo romano. Miren lo que ellos pensaban. La destrucción de Jerusalén va a ser cuando el Mesías se siente en su trono. Ya él les había dicho, me voy, porque eso sucedió la última semana que él estuvo con ellos. Esto que estamos leyendo, el sermón de Mateo 24, se conoce como el último sermón de Cristo. Después de ese no volvió más a predicar, fue su último. Y sucedió 6 días antes de que lo mataran. 6 días antes de su muerte. Ya él les había dicho que lo iban a matar. Ya él les había dicho que se iba y que ellos no podían ir con él. Los discípulos creían que él iba a regresar en su venida, que él iba a volver a establecer su reino aquí en la tierra. Gracias, mijo. Gracias. Y por eso ellos pensaban que la destrucción de Jerusalén iba a tener que ver con la venida de Cristo. Sigo leyendo. Conflicto, página 28. Había dicho página 24, pero es la página 28. Dice así: como les había anunciado que se iba, pero que iba a regresar otra vez, por eso cuando le oyeron predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo. La destrucción de Jerusalén y la venida de Cristo. Ello es lo que ellos pensaron. Y al reunirse en derredor del Señor en el Monte de los Olivos, le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Pero miren ahora lo que dice el conflicto de los siglos. En su infinita misericordia, el Señor veló a sus discípulos lo porvenir. Tanto amor les tenía que no les quiso revelar todo. ¿Se acuerdan cuando Él les dijo: tengo muchas cosas más que deciros, pero no podéis soportarlas? Por amor, Él no les dijo todo. No les corrigió lo que ellos pensaban. Poquito a poco lo iban a entender. Sigo leyendo. De haber visto con toda claridad esos 2 terribles acontecimientos futuros, la destrucción de Jerusalén y luego, siglos más tarde, la destrucción del mundo, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor y el desánimo. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado se iba a ir aclarando a medida que el pueblo necesitase la instrucción contenida en estas palabras. Qué interesante. Ellos registraron aquí en el Evangelio lo que Jesús dijo, pero ni ellos mismos lo entendieron. Se iba a aclarar según se necesitase esa información. El apóstol Pedro entendió esto cuando él escribió en su primera epístola,
en el capítulo 1, miren lo que él dijo. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice en el versículo 12, a estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Y estos administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Así que las cosas que Dios le reveló no era para ellos, sino para ¿quiénes? Para nosotros, dice él. El apóstol Pablo también entendió esto, que lo que ellos escribían no era para ellos. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que las cosas que se escribieron, no les escribieron para ellos, sino para ¿quiénes? Para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Qué interesante. Jesús les dio el sermón de Mateo 24, de Marcos 13 y Lucas 21, es el mismo sermón. Y ellos no entendieron en su totalidad lo que estaban escribiendo. Pero el Señor se los reveló para que cuando llegara el tiempo nosotros pudiéramos entenderlo. Ustedes saben que ni yo mismo, yo hace años que vengo predicando de Mateo 24, pero ni yo mismo entendía que esto iba a tener otro cumplimiento. Y que el hecho que Jerusalén esté en manos de los judíos hace posible que se vuelvan a cumplir las palabras de Cristo. Cuando yo me crié de niño, todos los predicadores decían que esto se aplicaba a las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero no lo aplicaban a Jerusalén, porque Jerusalén estaba en manos de los árabes, no en manos de los judíos. Pero ahora que está en manos de los judíos, nosotros podemos ver cómo se pueden volver a cumplir las palabras de Cristo. Termino la cita y ahora lo que viene es más interesante todavía. Miren cómo termina la cita. Las palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que el pueblo necesitase la instrucción contenida en estas palabras. Miren ahora cómo termina la cita. La profecía del Señor de Mateo 24 entrañaba un doble significado. Escuchen bien, un doble significado. A la par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que debían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. Pero esta profecía tendría un cumplimiento más amplio justo antes de su venida. ¡Wow! ¡Qué interesante! Una profecía de doble significado. Tenía que ver con la destrucción de Jerusalén, pero tenía que ver con nosotros hoy en día también. Página 40 del Conflicto de los Siglos. Página 40, dice así: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Miren qué clarito, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero fue nada más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. ¡Wow! Hermanos, si lo que pasó en la destrucción de Jerusalén la primera vez fue nomás un pálido reflejo de lo que va a ser este otro, y cuando uno lee los horrores que pasó en Jerusalén,
Uno se espanta, se le hiela la sangre de leer lo que pasó. ¿Ustedes saben lo que es matar 1,5 millones de judíos? Uno dice, pero más murieron judíos en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, porque se mandó a matar 6 millones de judíos. Quería exterminar al pueblo judío. Pero lo que viene es peor que eso. Y usted dice, ¿cómo va a ser? La destrucción que viene sobre Jerusalén va a ser más grande que la que pasó en aquella época. Lo que sucedió fue un pálido reflejo. Miren, cuando los romanos invadieron, los judíos trataron de refugiarse en el templo porque dijeron, oh, Dios nos va a proteger dentro del templo, Dios no va a permitir que el templo sea destruido, porque es el templo sagrado de Él. Y dentro del templo se metieron miles de judíos. Acuérdense que había sido hecho mucho más grande por Herodes, le había hecho muchos edificios alrededor. Era 1 kilómetro cuadrado el templo, pero en 1 kilómetro cuadrado se metieron más de 100,000 judíos. ¿Saben lo que es eso? Estaban hacinados, amontonados. Y cuando llegaron los romanos, primero Tito había dicho, respeten el templo, no lo destruyan. Pero un soldado desobedeció la orden de Tito y le tiró una antorcha de fuego y se prendió fuego uno de los edificios del templo. Los judíos se habían refugiado allí y fueron quemados vivos. Pero cuando los soldados romanos vieron que el templo estaba en llamas, se metieron y encontraron tantos judíos que comenzaron a matar a filo de espada. Y mataban y salían más judíos por el fuego que se venía. Los judíos comenzaron a salir y ellos se pusieron ahí y a todos los que venían saliendo los iban matando y matando y matando. Pero el montón de los muertos era tan grande que tenían que subirse arriba de los cadáveres para seguir matando a los judíos. Y se hizo todo el templo, tenía tantos cadáveres, que dice Josefo que eran más de 4 metros de cadáveres y los soldados romanos subían arriba de los cadáveres y los judíos que venían huyendo porque el templo estaba en llamas tenían que pisar arriba de los cadáveres de sus familias, de sus hijos, de sus hermanos, de sus hermanas, de sus parientes para tratar de escapar, y cuando llegaban a la salida los romanos los seguían matando. Fue terrible, terrible. Las escalinatas del templo dice que parecía una catarata de sangre. Era como un río, pero chorreaba la sangre y se escurría, como el templo está en una montaña y la sangre se fue escurriendo. El torrente de Cedrón, que está al pie del monte donde está el templo. Recuerden que era un monte, pero el monte lo cortaron, lo hicieron plano arriba y ahí construyeron el templo. Pero todavía es un monte. Por eso cuando el diablo llevó al Señor Jesús, lo llevó al templo y le dijo, mira para abajo. Lo llevó y allá está el barranco. Cuando usted va donde está la mezquita hoy del Aqsa y mira para abajo, es un monte grandísimo. Bueno, pues nosotros decimos grandísimo, son como 400 metros de alto donde cortaron. Y está todo un monte. La sangre chorreaba por el monte que le llaman el monte de la matanza. Ni alcanzaba a absorber la tierra, la sangre que chorreaba era tanta que parecían ríos de sangre. Y por las calles empedradas de Jerusalén, la sangre seguía chorreando y chorreando hasta que se hicieron ríos de sangre. Ustedes saben lo que es 1,5 millones de judíos muertos. Pero les voy a decir algo. Sorpréndanse con esto. Ni un solo cristiano perdió la vida en la matanza de Jerusalén. Ni un solo cristiano. ¿Ustedes saben por qué? Escuchen. La sangre corría como agua por las gradas del templo.
Millones, miles y miles de judíos perecieron. Por el ruido de la batalla se oían voces misteriosas que gritaban, Icabod, Icabod. Y en hebreo quiere decir, la gloria se alejó. La presencia de Dios había salido del templo. La gloria de Dios ya no estaba allí. Y esa es una palabra terrible para el judío cuando dicen Icabod. Icabod quiere decir Dios se ha apartado, Dios nos ha abandonado. La gloria de Dios se ha alejado. Tito vio que era imposible contener el furor de los soldados enardecidos por la lucha. Y con sus oficiales se puso a contemplar el interior del sagrado edificio. Su esplendor lo dejó maravillado, y como él notase que el fuego no había llegado aún al templo mismo, sino que estaba en uno de los edificios del costado del templo, no había llegado al lugar santo, hizo un postrer esfuerzo para salvarlo. El general salió precipitadamente y con gran energía gritó a los soldados que se empeñaban en contener la propagación del incendio: ¡salven el templo! ¡Salven el templo! El centurión Liberalis hizo cuanto pudo con su insignia de mando para conseguir la obediencia de los soldados, pero ni siquiera el respeto al emperador romano bastaba ya para apaciguar la furia de los soldados contra los judíos y su ansia insaciable de saquear el templo con sus tesoros de oro. Todo lo que los soldados veían en torno suyo estaba revestido de oro y resplandecía la luz de las siniestras llamas, lo cual les inducía a suponer que habría en el santuario tesoros mucho más grandes y mucho más oro. Un soldado romano, sin ser visto, arrojó una tea encendida entre los goznes de las puertas, y en breves instantes todo el edificio era presa de las llamas. Los oficiales se vieron obligados a retroceder ante el fuego y el humo que lo cegaba, y el noble edificio quedó entregado a su fatal destino. Aquel espectáculo llenaba de espanto a los romanos. ¿Qué sería eso para los judíos? Toda la cumbre del monte humeaba. Desde toda la ciudad se podía ver el monte incendiado. Despedía fulgores como el cráter de un volcán en plena actividad. Los edificios iban cayendo a tierra uno tras otro en medio de un estrépito tremendo y desaparecían en el abismo ardiente. Las techumbres de cedro del templo eran como sábanas de fuego. Los dorados capiteles de las columnas relucían como espigas de luz rojiza, y los torreones inflamados despedían espesas columnas de humo y lenguas de fuego. Las colinas vecinas estaban iluminadas y dejaban ver grupos de gente que se agolpaban por todas partes, siguiendo con la vista en medio de la horrible inquietud el avance de la obra destructora. Los muros, las alturas de la ciudad estaban llenos de curiosos que ansiosos contemplaban la escena, algunos con rostros pálidos por hallarse presa de la más atroz desesperación, otros encendidos por la ira al ver su impotencia para vengarse. El tumulto de las legiones romanas, que desbandadas corrían de aquí para allá, matando a todo el que se le pusiera por delante. Los agudos lamentos de los infelices judíos que morían entre las llamas, quemados vivos. Se vio gente que salía del templo prendida de fuego, y cuanto más corría, más se incendiaba. Porque ustedes saben que cuando una persona se quema, lo que tiene que hacer es tirarse al suelo y tapar para apagar el fuego. Pero los judíos salían corriendo y parecían llamas, antorchas encendidas. Llevaron el fuego por todas partes de la ciudad. Con gritos terribles. Los montes repercutían de los gritos de espanto, de los ayes, de la gente que se hallaba. A lo largo de los muros se oían gritos y gemidos, y aún los que morían
quemados, hacían un esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y desesperación. Dentro de los muros la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, soldados, sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en una desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios tenían que pisar encima de montones de cadáveres. Historia de los judíos, libro 16. Ellos mismos cuentan el relato de la destrucción de su propia ciudad amada. ¿Por qué no murió ningún cristiano? Escuchen. El Salvador había advertido a sus discípulos: cuando viereis la abominación asoladora que fue predicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo. Busquen por favor San Mateo 24. Y ahora van a entender por qué no murió ningún cristiano en la masacre de Jerusalén. Mateo 24, versículo 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Escuchen. Al ver la señal preventiva, la abominación desoladora, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Ni un cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Página 33 del conflicto. Cristo había prevenido a sus discípulos y a todos los que creyeron sus palabras. Esperaron atentamente la señal prometida. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejército, había dicho Jesús, sabed que su destrucción ha llegado. Cuando viereis la abominación desoladora en el lugar santo, huid. Los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en medio de Jerusalén, váyase. Después que los soldados romanos al mando del general Cestio Galo rodearon la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los pobres judíos sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente. Era la mano de Dios. Imagínense, la ciudad estaba toda rodeada de ejércitos. La abominación desoladora, y eso lo vamos a ver más adelante esta semana, lo que quiere decir, porque esta profecía tiene otro cumplimiento. Y también nosotros vamos a ver estas cosas y va a ser la señal para que nosotros huyamos. ¿Sabían ustedes que también a nosotros nos va a tocar huir, aunque no estemos en Jerusalén? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían que viene una huida para el pueblo de Dios? Oh, está escrito. Esta profecía se va a volver a cumplir. Pero así como los cristianos primitivos tuvieron la señal y huyeron, también el Señor nos ha dejado a nosotros la señal. Y la señal se llama la abominación desoladora.
La abominación desoladora está mencionada en referencia a la destrucción de Jerusalén, pero está en Daniel capítulo 12. Y ahora vamos a ir por un momentito allí. Daniel 12, que fue nuestra lectura bíblica. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Miren qué interesante lo que vamos a estar viendo esta semana. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo ¿de qué? Del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Daniel está viendo en visión. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? La misma pregunta que hicieron los apóstoles a Jesús: ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, va a haber una dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, dice Daniel. Y dije: Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y respondió él: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo ¿de qué? Del fin. Otra vez, Daniel escribió pero no entendió, porque no estaba escribiendo para sus días, estaba escribiendo ¿para quién? Para nosotros, para nuestros días. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente. Hermano, ¿sabe de qué está hablando aquí? Cuando Cristo termine de interceder en el santuario celestial, Él va a decir las palabras: los que están limpios sigan siendo limpios, mas los que están sucios sigan siendo sucios. El que practica impiedad siga siendo impío. Miren cómo dice. Esto justamente está citado, esto que estamos leyendo, está citado en Apocalipsis 22:11, que es el texto que señala el fin del tiempo de gracia. Fíjense en sus Biblias, Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente. Y en mi Biblia tiene una letrita, la letrita, en mi Biblia es la letrita G, y dice Apocalipsis 22:11, al pie de la página. Hoy estábamos hablando del juicio investigador, que tiene que ser antes de la venida del Señor Jesús. Pues hermanos, cuando termine ese juicio, Cristo va a decir en el cielo: los que están limpios, emblanquecidos y purificados sigan siendo limpios, y los impíos sigan siendo impíos. Y ninguno de los impíos entenderá, versículo 10, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio y la abominación desoladora
habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hermanos, aquí habla de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo para la dispersión del pueblo santo. Aquí habla de 1290 días, la abominación desoladora. Y Cristo dijo, cuando vean la abominación desoladora, huyan. Esto se va a cumplir también con nosotros. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Saben? Dios quiere que nosotros entendamos estas cosas. Dice Daniel, yo oí, mas no entendí. Les pregunto a ustedes, ¿oyeron lo que leímos? ¿Cuántos de los que están aquí oyeron lo que yo leí? ¿Ok? ¿Entendieron? Están igual que Daniel, ¿verdad? Oí, pero no entendí. Le dijo el ángel a Daniel, ni procures entenderlo, porque estas cosas están cerradas y selladas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Cuántos de los que están aquí creen que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin? Entonces nosotros tenemos que entender. Y los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Versículo 10. ¿Tú quieres estar entre aquellos que entiendan? ¿Quieres estar entre aquellos que estén preparados y al entender estas profecías podamos saber para que no perdamos nuestra vida como los cristianos en la época de Cristo? Por eso necesitamos estudiar esto. Les leo nomás una cita. Eventos de los últimos días. Miren qué cita más interesante. El primer capítulo del libro Eventos de los últimos días se titula La última crisis en el planeta Tierra y dice así: los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubieran sido reveladas. Necesitamos un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente del libro de Daniel. Este libro debe recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Daniel escribió para nuestra época. ¡Qué tremendo! Y miren la cita cómo termina. Leamos y estudiemos el capítulo 12 del libro del profeta Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes que se cierre el tiempo del fin. Pues si la mensajera del Señor escribió esto en el año 1903 y dice que necesitaremos comprender, es que todavía no se entendía en su época. ¿Saben ustedes que la mensajera del Señor no explica en ninguna parte los 1290 y los 1335 días? No lo explica. Pero ella dice que hay que estudiar el capítulo 12 del libro de Daniel, porque ahí hay algo que necesitaremos comprender antes de que se acabe el tiempo de gracia. Y según la palabra de Dios dice que cuando llegue el momento de entenderlo, Dios va a hacer que su pueblo lo entienda. ¿Se acuerdan de lo que leímos hace un momento? Que ni los apóstoles entendieron, ni Daniel entendió, pero la mensajera del Señor dice, cuando llegue el momento en que esas cosas se necesitan,
el Señor las va a hacer que se entiendan entre su pueblo. ¡Qué interesante! ¿Les parece interesante lo que vamos a estar estudiando esta semana? Pero lo más hermoso es que dice, habrá tiempo de angustia como nunca hubo desde que había gente hasta entonces, ni la habrá. Pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. No se trata de hablar de solo lo terrible que va a venir sobre este mundo. Porque los castigos que vienen son horrendos. Nomás para que tengan una idea, miren lo que dice aquí. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. La gente dice, pues bien merecido se lo tienen los judíos, porque ellos mataron al Hijo de Dios. Es Dios que le manda todos esos castigos. Miren, los mataron allá los romanos. Luego Hitler mató 6 millones y ahora viene otra destrucción más grande sobre ellos. Es Dios que les manda eso. No es Dios. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión. Escuchen, estoy leyendo en el conflicto en la página 40. Nunca jamás Dios es el verdugo que ejecuta la sentencia. Lo que Dios hace es abandonar a su propia suerte a los que rechazan su misericordia. Cuando ellos no quieren más saber de Él, Dios dice, pues como me rechazaron, no tengo más que hacer por ustedes. Los dejo a su propio destino, que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Cuando Cristo salga del santuario y diga hecho es, y todo el que quería ser salvo fue salvo, y todo el que no quiso y rechazó su misericordia va a seguir siendo impío, rebelde y pecador, el Espíritu Santo se retira de esta tierra, porque ya no tiene una obra que hacer aquí. El Espíritu Santo es mandado para tocar los corazones, para llevarnos al arrepentimiento. Pero cuando ya nadie quiso arrepentirse porque endureció su corazón, el Espíritu Santo se retira. Y entonces este mundo va a quedar sumido bajo el control completo de Satanás. El Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten las instancias al arrepentimiento de parte del Espíritu Santo. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que atraen sobre sí los culpables, como se vio en Jerusalén. Hermano, si Jerusalén, si Israel, si los judíos eran el pueblo escogido de Dios, si nosotros leemos hoy la Biblia y lo que estamos leyendo es lo que escribieron los judíos. El Antiguo Testamento lo escribieron los profetas. El Nuevo Testamento lo escribieron los apóstoles, que también eran judíos. Si no hubiera sido por los judíos, ni tú ni yo tuviéramos Biblia hoy en día. Porque de ellos heredamos la palabra de Dios. Pero Dios le mandó profeta tras profeta tras profeta. ¿Y qué hicieron con los siervos? Como vimos en la parábola de esta mañana. Los mataron. Y el rey les mandó a mandar más siervos y también a eso los mataron. Y finalmente les mandó a su propio hijo y también al hijo lo mataron. Entonces,
Lo que vino con Jerusalén, vino sobre el pueblo escogido. Imagínense lo que será en el mundo cuando rechacen la misericordia de Dios definitivamente. Si Dios no perdonó a su propio pueblo escogido, ¿qué va a pasar con este mundo cuando hayan rechazado la misericordia divina? ¿Y qué va a pasar con el pueblo escogido de nuestros días, que no se prepara para lo que viene? Oh, decimos que está el juicio y ninguno se está preparando para su día en la corte. Andamos predicando como adventistas que estamos viviendo en la hora del juicio de Dios, pero ninguno está haciendo arreglos para cuando le toque su día en la corte. Muy pocos se están preparando. ¿O creen que Dios es tan misericordioso que nomás va a abrir los libros y va a decir, pues este cree en mí, ya está libre? Pero Dios va a investigar nuestra vida y va a ver si realmente le amamos y le servimos. Porque aunque somos salvos por la fe, las obras demuestran a quién servimos. Yo no puedo de los labios, de los dientes para afuera decir, yo sirvo al Señor Jesús. Señor, te acepto como mi Salvador y Señor, pero hago lo que se me da la gana. No, las obras demuestran a quién servimos. Y si nosotros estamos viviendo una vida para este mundo, si estamos viviendo una vida de pecado, de diversiones, buscando las cosas que ofrece este mundo, invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros esfuerzos en las cosas que se van a acabar para siempre y que se van a quemar, ¿cómo vamos a decir que servimos al Dios del cielo? ¿Nos importa más cómo nos vamos a vestir? ¿Nos importa más nuestra casa, nuestro carro, que invertir en la obra de Dios para predicar el evangelio? Pero decimos que servimos al Dios del cielo. Nuestras obras muestran lo que somos. Por eso hay un juicio. Y los que más conocieron, más responsables son. Porque por lo menos el que no sabía va a tener Dios más misericordia porque no supo, aunque también se va a perder por lo malo que hizo. Pero nosotros que sí sabíamos, ¿qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué respuesta vamos a tener cuando Dios nos dio toda la luz de la verdad y nosotros seguimos como si nada? Como que este mundo todavía dura por mucho tiempo más, cuando esto se está acabando. Las señales son claras y cuando terminemos esta semana vamos a ver cuán claras son las señales. Lo que está pasando en Jerusalén debe hacernos abrir nuestros ojos, debe hacernos ver lo que viene. Miren cómo termina la cita. La destrucción de Jerusalén, lo que pasó sobre la ciudad escogida, nos anuncia la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. En aquel día, cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a la merced de la saña satánica, el mundo verá como nunca lo vio los resultados del gobierno de Satanás. Y miren lo que dice aquí, si ustedes quieren leer cosas interesantísimas, dice aquí, los malvados se destruirán a sí mismos. La gente dice, es Dios que va a destruir a los impíos. Los malvados se van a destruir a sí mismos porque Dios no es un verdugo. ¿Sabían ustedes que las plagas? Les estoy diciendo cosas que los van a sorprender, pero estoy dispuesto a demostrárselo. Miren esto. El libro Eventos de los Últimos Días dice así: se me mostró, página 246, que los juicios de Dios, las plagas finales, no vendrán sobre ellos directamente del Señor. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Que Dios va a mandar las plagas para destruir a los impíos?
se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Miren cómo vienen. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, Él corrige, el Señor reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra. Desastres, terremotos, incendios, inundaciones, huracanes, tornados, calamidades y angustia que barren multitudes, seguirán menudeando más y más y se harán cada vez más desastrosos. La gente dice que es Dios que manda estos castigos, pero es Satanás el que está obrando. Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. El Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, terminará por retirarse de esta tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Los juicios caerán sobre los impíos. Aunque la palabra de Dios los muestra como viniendo de Dios, es Satanás el que destruye, no Dios. Interesante. A veces nosotros decimos, las plagas vienen de Dios. Nunca Dios manda las plagas. Las plagas vienen del enemigo. Lo único que hace Dios es, no quisiste mi protección, rechazaste mi llamado, recoge lo que tú sembraste. Pero en medio de esa angustia, Dios va a ser refugio y castillo para cada uno de sus hijos. Concluyo con el Salmo 91. Dice así: este es el salmo para el tiempo de angustia. Este es el salmo de liberación para el pueblo de Dios en el tiempo de su angustia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es más, yo les animo a ustedes, tanto los que están aquí con nosotros, como aquellos que nos ven a través de la pantalla, que aprovechen esta semana para aprenderse de memoria este salmo. Todo cristiano que espera la venida del Señor debiera conocer este salmo, porque nos va a tocar usarlo mucho en los tiempos cercanos que vendrán. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Está hablando de los que persigan al pueblo de Dios. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación.
no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Ese es el diablo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor promete estar con nosotros en medio de nuestra angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo estaré contigo en medio de la angustia, dice el Señor. Escribe Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Sí, hermanos, viene un gran tiempo de angustia, pero también viene una gran liberación. Y esa liberación va a ser para todo aquel que ha puesto a Jehová por su esperanza, por su protección, por su castillo, por su escudo y defensa. Cuando el Señor te llama, oye. Cuando el Señor te invita, síguele. No endurezcas tu corazón, porque cuando clames, Él va a responder para aquellos que le siguen. Pero si cuando el Señor te llama, tú le dices no, entonces ¿cómo quieres que Él te proteja cuando tú le llames? Él dice, en tiempo aceptable te he oído. En día de tribulación te he socorrido. He aquí, hoy es el día aceptable. He aquí, ahora es la hora de tu salvación. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando el Señor te llama, dile sí, Señor. Mira, esta semana, yo sé que hay muchos aquí que han venido de lejos, no van a poder estar con nosotros toda la semana, pero a mis hermanos de aquí, de La Rumorosa, del Hongo, aprovechen. No sabemos cuándo el Señor les va a dar la oportunidad de tener otra campaña aquí. La hermana Erika me decía, pastor, nunca hemos tenido, hace años aquí que no hay una campaña. Pues Dios les mandó una campaña esta vez. Y esta es la oportunidad para salvar a sus seres queridos, para buscar a sus amistades, para invitarlos. No va a haber un tiempo mejor que ahora. Hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de salvación. Vayan, invítenlos. Si no quieren, hay de ellos. Hay de ellos. Porque el Señor llama, el Señor invita. Y como en la parábola, no quisieron venir. Pero a todos aquellos que vengan, el Señor les va a dar salvación. ¿Quieres pedirle al Señor que tú seas uno de esos que pueda ser librado cuando el Señor venga a librar a su pueblo? ¿Quieres salvarte tú? ¿Quieres que tu familia se salve? ¿Quieres que tus hijos se salven? Pues pídele al Señor de todo corazón. Pero también tienes que hacer su obra, ir a buscar a los perdidos, invitarlos. Porque el Señor dice que Él escogió salvar a los hombres por la locura de la predicación. 1 Corintios 1. Versículo 20. Dios escogió salvar a los que se salvan por la locura de la predicación. Y aunque esto parezca una locura, ese es el plan de Dios para la salvación. Tráelos. ¿Cómo escucharán si no hubiera quien los invite? Tú eres instrumento en las manos de Dios para que otros se salven. Hazlo esta semana. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle al Señor que Él haga su obra en la salvación de las almas y que comience por nosotros. Que Él nos despierte, que Él nos reavive
como iglesia estamos dormidos. Hay otros que nos están ganando la delantera. Otras iglesias están haciendo la obra que el Señor le dio al pueblo adventista para hacer. Y nosotros que tenemos esta verdad, cuando el Señor manda mensajes y mensajeros, tratamos de ser estorbo para que otros no escuchen. No se sorprendan, porque el diablo sabe cómo trabaja. Y trabaja desde adentro, no desde afuera. Y cuando el Señor manda un mensaje o manda un mensajero, va a usar a los mismos de adentro para oponerse a que este mensaje se escuche. Y no se sorprendan si se enteran de que hermanos y aún pastores de las mismas iglesias donde ustedes asisten le digan a la gente: no vayan a escuchar, porque el único que no quiere que nosotros escuchemos es el enemigo que quiere nuestra perdición. Dios quiere nuestra salvación. Y cuando Él manda un mensaje, Él quiere que sus hijos lo escuchen. Vamos a pedirle a Dios por nosotros y por nuestras familias en esta hora. Quizás hay alguien aquí, en este mismo momento, que todavía no ha tomado la decisión más importante en toda su vida. La decisión de entregar su corazón a Cristo y unirse a su pueblo que guarda sus mandamientos. El Señor Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay alguno aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere decir: pastor, ore por mí, yo quiero salvarme. Amén, el Señor te bendiga, gloria a Dios. Amén, el Señor te bendiga a ti y a ti y a ti, mi hermano, y a ti, 2 jóvenes, 3 jóvenes allí en la parte de atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo. El Señor quiere salvarte, pero tú te tienes que dejar salvar. Allí hay un jovencito, el Señor te bendiga. Alguien más que aún no ha sido bautizado allá, el Señor te bendiga a ti. Y a ti, jovencita, y a ti también, el Señor te quiere salvar, claro que sí. Y a ti, mi hermana, el Señor te bendiga, alabado sea su nombre. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado, pero se ha enfriado de las cosas del Señor, le dio la espalda a Cristo y se fue de vuelta al mundo. O quizás está frío, está así con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia y ya no siente aquel gozo y aquella alegría que sentía cuando por primera vez aceptó al Señor. Y quiere decir: pastor, ore por mí, yo me quiero salvar. ¿De qué me sirve a mí conocer todo lo que conozco si después me pierdo? Hay alguien aquí que sabe que el Señor lo está llamando a reconsagrarse a Él y a comenzar una nueva experiencia con el Señor Jesús. Amén, el Señor te bendiga a ti y a ti, mi hermano, y a ti y a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a consagrarnos al Señor. Vamos a pedirle que la obra que Él tiene planeada de hacer esta semana aquí, miren, el pastor Gambetta podría estar predicando en la Ciudad de México o en Guadalajara, que me están esperando para ir. Pero Dios escogió que venga a La Rumorosa. Algunos me decían: ¿y por qué va usted a ese pueblo perdido, pastor? Otros me dijeron: pastor, tenga cuidado que esa carretera, se matan todos por esa carretera, La Rumorosa. Pero Dios me trajo aquí, alabado sea su nombre. Él tiene un propósito. Aquí hay almas que tienen que estar entre los contados para ser del pueblo de Dios. Aquí hay escogidos que el Señor quería salvar antes que todo esto se acabe. Y si tú eres uno de esos, y si tú tienes un ser querido a quien el Señor quiere salvar, tráelo, porque hay salvación todavía. Vamos a orar. Les voy a pedir a todos aquellos que levantaron su mano que se acerquen aquí cerquita conmigo. Quiero orar por ustedes. Vengan. Si todavía no has tomado el paso del bautismo, acércate. Si levantaste tu mano porque necesitas comenzar una nueva vida en Cristo, ven. Es para orar por ti. Queremos orar por ti. Acércate, ven. Acompáñalos tú también. Ven. La Biblia dice que hay mucho gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Yo quiero que papá traiga a su niño también. Tráelo.
Den un pasito más cerquita para que los que vienen pasando puedan acercarse también. Este es el gozo más grande de Cristo, ver a las almas responder a su llamado. Alabado sea su nombre. Vamos a pedir que el Espíritu Santo haga la obra que Él ha prometido hacer. Y el Señor tiene poder. Aunque tú pienses, yo no puedo, Jesús sí lo puede en ti. No sientas, ¿y qué si yo me entrego al Señor y luego no puedo cumplir? Hay muchos que tienen miedo de no poder cumplir. El Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero San Pablo dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Él va a hacer el milagro en tu vida. Los que puedan, me acompañan de rodillas. Los demás se pueden quedar en pie, inclinando su rostro. Nuestro amantísimo Padre y Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Estamos aquí de rodillas ante tu presencia, agradecidos, porque tú nos sigues llamando, porque tú nos sigues hablando, porque tú nos sigues reprendiendo, pero también nos sigues amando. Gracias, Señor, porque tú quieres nuestra salvación. Y mira, Señor, cada una de estas almas que han pasado aquí adelante. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos. Tú conoces cada vida, tú conoces cada corazón. Y en tu infinito amor y misericordia extiendes tu mano para salvar a todo aquel que no se resiste a tu llamado. Sabemos, Señor, que viene el momento cuando el Espíritu Santo se va a retirar para siempre de esta tierra, donde vendrán terribles calamidades y juicios. Pero, Señor, nosotros queremos estar amparados debajo de tus alas. Queremos que con tus plumas tú nos cubras. Enséñanos, Señor, a confiar en ti. Enséñanos a saber que contigo todo es posible, que tú puedes enderezar la senda más torcida, que tú puedes cambiar el corazón más duro, que tú puedes perdonar el pecado más horrendo, que tú puedes limpiar el corazón más negro, que tú puedes salvar hasta lo sumo a todo aquel que invoca tu nombre. Danos la fe para creer. Señor, aquí hay almas que han venido porque necesitan esa fe. Necesitan caminar en fe creyendo que tú vas a hacer ese milagro en sus vidas. Este mundo nos tiene atados, este mundo nos tiene tan ocupados con las cosas materiales que a veces no tenemos tiempo para las cosas eternas y espirituales. Perdónanos, Señor, por ser tan necios, por mirar lo que tenemos delante de nuestros ojos y no mirar el horizonte y ver la esperanza bendita del cristiano. Señor, las cosas de este mundo se acaban, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdanos a caminar por fe. Toma cada una de estas almas preciosas que han pasado aquí adelante. Tú les conoces con sus luchas, con sus desánimos, con sus debilidades, con sus pruebas, con nuestros grandes problemas, Señor. Tú sabes cómo somos. Pero tú también sabes que te amamos. Y si hay algo que queremos es salvarnos, Señor. Extiende tu mano, tócanos con tu Espíritu Santo. Haz tú el milagro en nosotros, para que nosotros podamos caminar de toda palabra que sale de tu boca. Tú dijiste que tú has escogido salvar a los hombres por la locura de la predicación. Pues, Señor, aquí estamos. Tú nos hablas y lo único que podemos hacer es responder. Que esta palabra no caiga en saco roto, sino que haga su obra, porque tú dijiste, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Señor, que transforme nuestro ser, así como hay poder en tu palabra, así que ese mismo poder entre en nosotros y nos haga nuevas criaturas. Sella cada decisión para vida eterna. Bendice a los demás que quedaron en sus asientos, Señor. Tú sabes que ya en el pasado te hemos aceptado.
pero a veces somos lerdos para oír y tardos en obedecer. Oh Señor, despiértanos, redargúyenos, levántanos otra vez, renueva en nosotros el primer amor, para que trabajemos por ti esta semana, que hemos dejado nuestras ocupaciones, hemos venido de lejos para estar aquí en este lugar, en La Rumorosa. Oh Señor, que tú puedas extender tu mano con poder y alcanzar a todo aquel que tú has escogido para salvación, y que nosotros seamos tus instrumentos en tus manos para invitar a esas almas y traerlas a ti. Gracias por el esfuerzo que se ha hecho en este lugar. Gracias por el trabajo de los hermanos. Gracias por aquellos que han puesto dinero aún desde lejos, sin conocernos, para que esto sea posible. Y Señor, que todo ese esfuerzo dé frutos para vida eterna. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, con el perdón de nuestros pecados, en la sangre preciosa de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.